Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy prepararemos unas deliciosas galletas saladas, súper sencillas, al estilo de Cocina y Vida Saludable. Esta receta está especialmente dedicada a quienes les es muy complicado conseguir el amaranto reventado y que por el contrario consiguen muy fácilmente el amaranto sin reventar. Y como ya es costumbre, les daremos la opción de hacerlas en estufa, en horno o en freidora de aire. Si esta receta les gusta, los invito a suscribirse y a activar la campana de notificaciones para así estar pendientes de los videos que subimos cada semana. Muy bien, iniciemos con la receta. Ocuparemos una taza de semillas de amaranto sin reventar. Estas las pueden distinguir porque son de tonos amarillos y muy duras. 3 cucharadas de semillas de chía, media cucharadita de sal o al gusto y hierbas aromáticas de su preferencia. Yo voy a emplear una cucharadita de albahaca seca. Iniciaremos hidratando la chía, agregando agua para que las cubra por completo. Colocamos las semillas de amaranto en el vaso de la licuadora y procesamos. En Sudamérica, al amaranto lo denominan kiwicha. Pondremos a calentar un sartén a fuego medio bajo. Colocaremos ahí el amaranto y lo moveremos continuamente para tostarlo uniformemente. Los aztecas llamaban al amaranto huautli o huauquilitl y los españoles lo denominaron bledo. Han transcurrido unos 8 minutos desde que empecé a tostar el amaranto molido. Se observa ligeramente dorado. Lo retiraré del fuego y esperaré a que enfríe un poco. En un recipiente hondo colocamos todos los ingredientes secos, el amaranto molido, la sal y la hierba aromática. Mezclamos. Existen alrededor de 60 especies diferentes de amaranto. Cuando la mezcla se observe homogénea, añadimos la chía hidratada y la integramos. En tiempos prehispánicos, la chía se requería como pago de tributo a los pueblos conquistados. Agregamos 100 mililitros de agua y mezclamos. El amaranto contiene más proteína que otros cultivos como el maíz y el arroz. En este punto, finalizamos el amasado con nuestras manos. Las cantidades de aminoácidos como lisina y triptófano presentes en el amaranto son relativamente mayores a las encontradas en el trigo, arroz y maíz. Cuando todos los ingredientes se hayan integrado, dejaremos reposar la masa 5 minutos. Transcurrido el tiempo, formaremos las galletas, para lo cual ocuparemos un pedazo de plástico o de papel encerado, sobre el cual colocaremos un poco de la masa. Cubriremos con otro pedazo de plástico o de papel encerado y con ayuda de un rodillo extendemos la masa. Buscaremos que el grosor de la masa sea de poco menos de medio centímetro. Cuando hayamos logrado lo anterior, marcaremos las galletas con ayuda de un cuchillo. Yo estoy haciendo galletas de aproximadamente 6 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Obtuve un total de 40 galletas. Y para marcar el patrón clásico de las galletas saladas, emplearemos un tenedor. Estas galletas se pueden hacer en estufa, en horno y en freidora de aire. Si eligen hacerlas en el horno, colocaremos las galletas sobre una charola previamente engrasada. Las llevaremos al horno previamente precalentado a 180 grados centígrados durante 15 a 20 minutos o hasta que éstas se observen doraditas. El tiempo de horneado podrá variar de acuerdo al grosor de las galletas.
Y así de sencillo, tenemos unas deliciosas galletas saladas sin gluten ni huevo. Si optan por hacerlas en la estufa, las colocaremos en un sartén, de preferencia con antiadherente, precalentado a fuego medio, medio-bajo. Las dejaremos cocinar entre 8 a 10 minutos. Transcurrido el tiempo, las volteamos y las dejamos cocinar aproximadamente el mismo tiempo de ese otro lado. Y de esta forma podemos disfrutar de unas deliciosas y saludables galletas saladas. Si prefieren hacerlas en freidora de aire, la precalentaremos a 180 grados centígrados durante 3 minutos. Transcurrido el tiempo, colocamos las galletas y las cocinamos a 180 grados centígrados entre 7 a 8 minutos. Salvia hispánica, conocida comúnmente como chía, es una especie nativa de Centroamérica, de zonas montañosas del oeste y centro de México, así como de Guatemala. Pasado el tiempo, las retiramos de la freidora de aire para que se enfríen y podamos disfrutarlas. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones.